estas identidades siempre camino, siempre jugando con la hiperfrivolidad y a la vez lo que supone, y a la vez lo que supone eso de no frivolidad, el vivenciar esa hiperfrivolidad continuamente a través de lo estético. También a nivel personal, dandismo y lesbianismo están demasiado unidos, no están unidos, ¿era una mera coincidencia o formaba parte de esa construcción de sí mismas? Mira, lo que es la crítica americana y el discurso americano siempre ha hecho una asociación directa y hay muchos artículos de dandismo femenino, lesbianismo, ¿vale? Pues mi tesis es que no, o sea, mi tesis es contra género precisamente porque ninguna de ellas se define como lesbiana y quizá la frase más soberbia es la de Duna Vance, que le preguntaban siempre, ¿pero es usted lesbiana? Y ella tenía dos respuestas mágicas. Una era, no soy lesbiana, si me amase un caballo, eso sería. Esa es una. Y la otra es, no soy lesbiana, yo solo amé a Thelma Good, que fue el gran amor de su vida. De hecho, digamos, estuvieron casadas normalmente con matrimonios raros, muy jóvenes y que duraban muy poquito tiempo. Todas menos Florine Stelheimer. Florine Stelheimer no, porque se consiguió independizar con 60 y largos años, que era con su gran triunfo de una familia judía de la alta burguesía neoyorquina. Las demás sí. ¿Y ese rechazo? Ese rechazo al ¿Considerarse como lesbianas? Hombre, una de las puestas en escena del dandy es rechazar el amor. O sea, si el dandy se enamora, deja de ser un dandy. Porque el único objetivo del dandy es él mismo o ella misma. Entonces, digamos, lo que decía Duna también es que decía los brazos que te amarran, por muy tiernos que sean, no dejan de ser cadenas. Cualquier plegamiento de tu yo hacia un deseo que te sobrepasa, hay como un terror, dices, no puede ser. Sí puede haber un acercamiento de interés en el terreno de la conquista, por eso te decía lo que yo llamo experimentos matrimoniales. Y curiosamente, ejemplo de la baronesa, ¿no? La baronesa se casó con August Endel, un famoso arquitecto alemán, pero está más en el movimiento Art Nouveau. Él era impotente. El segundo marido, Felix Paul Grief, era homosexual en un principio. Ella le convenció. Y el texto en el que dice el asalto sexual en el que yo le convencí, por fin me lancé, es casi un acto de conquista, ¿no? O sea, de yo asumo el rol masculino. Igualmente en la literatura del dandismo es lo contrario. Yo asumo el rol femenino. De hecho, hay escenas en las que, por ejemplo, es que no sé cómo se pronunciaría, el de a rebours, a contrapelo. Es que yo no sé francés, pues de Cézanne. Cuando decide, necesito contacto, llama a Miss Urania, que era una forzuda de un circo americana, porque era lo más parecido a un tío que se podía encontrar. Para él, digamos, exaltar esos rollos femeninos, la debilidad, la fragilidad, el sentirse conquistado. Gautier tiene frases de decir, no hay nada más frustrante que no sentir en propia carne el efecto que produces. O sea, hay como esa obsesión con el desdoblamiento sexual, siempre está ahí en la relación del dandy con los demás y con la vida. Hay una obsesión de romper fronteras constantemente, muy remarcada a nivel textual. No sé si te... Así me surgen otras preguntas. Sigue. Paralelamente, ¿cuál era su relación con el incipiente lucha femenina o feminista de la época? ¿Y su implicación con cualquier lucha política? ¿O era pura nula? Frivolidad de... Yo creo que al final sí no llegas de ser una construcción de sí dentro de un circuito artístico artistizado. Sí tengo sentencias claras de la biografía de la baronesa, por ejemplo, que dicen no tenía ninguna implicación cuando ella se escapa de su casa a finales del 19 y llega a Berlín, no es capaz de asociarse con ningún movimiento ni político ni social porque no le interesa. Duna Vance tiene artículos de las sufragistas, pero bastante como era ella. Ella es de las primeras que hace un periodismo, ella era periodista. Empezó además muy joven, con 20 años, en el cambio de siglo, era una pionera. Y era de estas periodistas que se iba a tirar en paracaídas si había que tirarse, que tiene algo que yo lo defino como proto-performance, cuando ahí quizás sí ahí sea un poco político, pero siempre desde el periodismo, en el que
una serie de activistas feministas en Londres fueron obligadas a alimentarse forzosamente porque empezaron una huelga de hambre y dijeron, Dios mío, se nos están muriendo todas. Y entonces vamos a forzarlas a alimentarse. Las amarraban y les metían un tubo para que comieran. Una burrada. Entonces Duna decidió experimentar en carne propia la experiencia para redactar el artículo. Si queréis lo verlo, no amenazo más. Y, sí. No. En relación a lo que dice David, bueno, es muy interesante que por un lado sea una relación elitista, una reacción elitista, ¿no? Ese antifeminismo o esa lucha contra las sufragistas. Colette tiene una frase también donde dice, yo feminista a las sufragistas las golpearía con un látigo y haría un harem, ¿no? Y bueno, yo he trabajado a las mujeres latinoamericanas que plantean todas lo mismo, que no son feministas. Sí, están es una cuestión de clase, pero a veces también es una cuestión, yo creo, de protección también de su imagen, ¿no? Del mundo cultural en el que viven, al menos las escritoras, ¿no? No sé hasta qué punto las artistas, porque para ellas el feminismo es un... Pero las escritoras es como una suerte de protección y de, como saben que la mentalidad de la sociedad no está preparada para asimilar esos cambios, yo creo que ellas se instalan en esa paradoja, aunque a lo mejor creen en la liberación de la mujer, pero no, eso lo dejan para las proletarias, ¿no? Claro, exactamente, es que es lo que toda la base del dandismo, aquí no sé si has visto tú que tiene las 6 paradojas del dandismo, y es exactamente eso, es un sistema que se asienta en la paradoja, porque siempre el sí pero no. Y quizá la más lúcida frase es de Albert Camus en El hombre rebelde, que es una delicia, y que habla que es el rebelde metafísico, el que está al borde de la revuelta